Ya, entonces estamos en pruebas de hipótesis y hemos visto que hay dos maneras entonces de verificar si la media de una variable aleatoria está dentro de un rango aceptable, ¿no? Entonces queremos verificar la resistencia a la compresión del hormigón, que debería ser este valor, digamos, 2.000 libras por pulgada cuadrada. Para verificar, esta es la media poblacional que queremos verificar, ¿no es cierto? Que es una constante, 2.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, para verificar si estamos cumpliendo con que la media es igual a 2.000, hay dos opciones, ¿no es cierto? Una, hacer un cálculo de intervalo de confianza, y el otro método es hacer una prueba de hipótesis, ¿no? La prueba de hipótesis es simplemente una afirmación que dirá, hipótesis nula, la media de la resistencia a la compresión del hormigón tiene un valor igual a 2.000. Y si no cumplimos, hay que hacer una hipótesis alternativa, ¿no? Que la media no es igual a 2.000. ¿No? Primera, o más bien segunda manera de verificar, porque la primera es calcular un intervalo de confianza. Pero para uno u otro método, lo que uno tiene que hacer es tomar una muestra. Tomamos una muestra aleatoria. Entonces, como no conocemos la media poblacional de la resistencia del hormigón que han entrado en las columnas de un edificio, porque no podemos llevar las columnas para hacer una prueba, eso es imposible, tomamos una muestra. Y las muestras son probetas de hormigón que sacamos antes de que se vacíe el hormigón en el encofrado. Y esas probetas, ya hemos visto la forma de calcularlas, calculamos, digamos que son 12 las que necesito, y con esas 12 tendré una muestra aleatoria, n igual a 12, con eso puedo calcular, luego de hacer los ensayos, puedo calcular x barra, y también puedo calcular s cuadrado, la varianza muestral y la desviación, perdón, y la media muestral de la muestra, ¿no es cierto? Pero a mí no me interesa calcular la media muestral, no me interesa x barra, me interesa mu, que es la media poblacional. Entonces, con esos datos de la muestra, x barra, hay que calcular, primera opción, un intervalo, el intervalo de confianza, ¿no? Hemos visto que hay dos opciones para calcular el intervalo, cuando la varianza poblacional sigma cuadrado es conocida o no es conocida, ¿no? En uno u otro método utiliza la distribución normal o la distribución T. Entonces calculamos ese intervalo de confianza. Si dentro de ese intervalo de confianza cae la media que estoy buscando, el 2000, entonces ¿qué hacemos? Aceptamos que la media es igual a 2000, ¿no es cierto? Si el intervalo contiene a la media población. Esa es la primera opción. La segunda opción, hacemos una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es simplemente complementaria. De ahí que viene esta diapositiva sobre la relación de prueba de hipótesis con intervalo de confianza. Al hacer la prueba, lo que les decía. Primero decimos la hipótesis o formulamos la hipótesis. La media es igual a 2.000 libras por pulgada cuadrada. Esto sería mi subset, ¿no? La hipótesis nula. Y si no podemos verificar eso, la media no es igual a 2.000 libras por pulgada cuadrada. Y definimos un nivel de significancia alto. Esa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Pero esto es equivalente a decir, a calcular un intervalo de confianza de 100 menos alfa por ciento sobre la media poblacional. Y se rechaza h sub 0 si el valor de 2000 no está dentro del intervalo de confianza. Es decir, uno u otro método son equivalentes. Si el valor de 2000 está dentro del intervalo de confianza, lo que hacemos es, lo que estamos haciendo es aceptando la hipótesis nula, es decir, no rechazamos la hipótesis. Entonces, el calcular el intervalo de confianza es lo mismo que calcular la prueba, determinar la prueba de hipótesis, son equivalentes, ¿no? Uno puede ser uno o puede ser lo otro. ¿Ok? Entonces, esa es
digamos, la primera parte de las pruebas de hipótesis que se hacen normalmente, lo que hace más bien el ingeniero civil, que no solamente sobre el hormigón, sino sobre cualquier otro parámetro que esté evaluando, ¿no? Puede ser la resistencia del pavimento, puede ser el espesor del pavimento u otra variable. Eso se van a ustedes encontrar frecuentemente en que necesitan verificar un valor, ya sea del hormigón, del pavimento o de otra variable que estén tomando en cuenta, de la velocidad media en un tramo de carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los procedimientos de prueba para la media. Ahora, hay otros métodos o pruebas que se hacen, que también se hacen con intervalos de confianza. Nosotros no vamos a hacer esto con intervalos de confianza, directamente vamos a hacer como prueba de hipótesis. Pero como les digo, prueba de hipótesis es lo mismo, o es el equivalente a cálculo de intervalo de confianza. Nosotros no estamos haciendo los cálculos de pruebas de hipótesis sobre esto que vamos a ver, porque no hay tiempo en el curso. En estadística solamente un semestre. En nuestra carrera, en otras carreras es 2 semestres o más, ¿no? Entonces vamos a ver ahora las pruebas de hipótesis para la diferencia de dos medias. Y esto ocurre frecuentemente cuando hacen tesis, muchos hacen tesis en el Instituto de Ensayo de Materiales. ¿Qué hace? Lo más común. Por ejemplo, quiero hacer una verificación de hormigón, un hormigón tradicional, digamos, donde lleva grava, arena, cemento y agua, ¿no? Es el tradicional, le doy una dosificación para que alcance una resistencia dada, y esa va a ser mi primera población, de la cual necesito saber la resistencia. Y como estoy haciendo una tesis nueva, el hacer esa mezcla de hormigón no es para hacer una tesis, porque eso ya se sabe. Entonces, normalmente le ponen algún aditivo. Por decir, voy a utilizar, en lugar de la grava, voy a utilizar residuos de estaño. Estaño tenemos en Bolivia, exportamos, uno de los principales productos que exportamos es el estaño, y quiero hacer una prueba. ¿Qué pasa si le añado estaño en lugar de grava a mi mezcla? Quiero saber si eso le da más resistencia o no le da más resistencia. Entonces, es una tesis, es un proyecto de tesis para graduarse de ingeniería civil. Entonces, es bien frecuente esto que les digo, ¿no? Se hace con varios aditivos. Lo mismo el pavimento, se le pone, hay una tesis reciente donde se le está poniendo al pavimento aceite de motor usado de los autos, para verificar qué pasa si añado eso con la mezcla del pavimento. Si está bien, mejora, no mejora, etc. Se hace varias pruebas sobre eso. Entonces, en este caso del hormigón, puede haber esas tesis frecuentemente. Tengo una tradicional de hormigón y tengo otra con algún aditivo, en este caso de residuos de estaño. Entonces quiero saber si las resistencias de ambas son iguales, o si el estaño hace que tenga más resistencia mi hormigón. Entonces quiero verificar eso, si las dos poblaciones tienen alguna diferencia o si una es mayor en resistencia que la otra. Entonces, para ese tipo de situaciones tenemos las pruebas de hipótesis de la diferencia de dos medias, ¿ya? Y para esto hay varias alternativas. Una, que las varianzas sean conocidas. Estamos hablando de sigma cuadrado, ¿no? Cuando hablamos de la varianza conocida, al igual que cuando hicimos las pruebas de hipótesis
los cálculos de intervalo de confianza, había dos opciones: que la varianza poblacional sea conocida o que la varianza poblacional no sea conocida. Entonces, en este primer caso, se supone que tenemos ya dos poblaciones, una del hormigón tradicional y otra del hormigón con residuos de estaño. Entonces, en este caso estamos asumiendo que las varianzas son conocidas. Entonces, para hacer la prueba de las medias, obviamente hay que formular la hipótesis nula. Y fíjense, yo quiero, por ejemplo, verificar que la media del hormigón 1 es igual a la media del hormigón 2 más un valor. Es decir, el hormigón 1 tendría mayor resistencia que el hormigón 2, porque esto puede pasar al otro lado, ¿no es cierto? O que la diferencia de medias, la media de la resistencia 1 menos la media de la resistencia 2, es igual a un valor, ¿no? Esa sería la diferencia. Esto quería decir que la media 1 es igual a la media 2 más D sub 0, es decir, es mayor en D sub 0 veces, qué sé yo. 2000 la primera resistencia, la segunda resistencia no conozco, pero es mayor en 100. Por así. Entonces, esa es la forma de formular la hipótesis nula. La diferencia de medias es igual a un valor específico. Puede ser la otra opción si las medias son iguales, entonces D sub 0 será 0. ¿No? Eso quiere decir que la media 1 es igual a la media 2, es decir, que poniendo residuos de estaño tengo la misma resistencia que cuando tenía con grava. Entonces, para verificar, para hacer la prueba, lo mismo que siempre, se toma una muestra aleatoria. En nuestro caso, se toma dos muestras aleatorias de tamaños N1 y N2. Entonces, tendré una muestra de la primera población, X1, 1, X1, 2, etc. Y tendré una muestra de la segunda población. Yo tengo dos muestras, cuyas medias son μ1 y μ2, que no conozco, y las varianzas sí son conocidas, no son conocidas, son conocidas. Sigma 1 cuadrado y sigma sub 2 cuadrado. ¿De cómo conozco eso? De algún estudio anterior. Se ha hecho otra tesis similar y tengo las varianzas. Entonces se conocen las varianzas y queremos probar la hipótesis. Como ya dije, se formula la hipótesis nula, que la diferencia de medias es igual a un valor como hipótesis nula, y obviamente hay que hacer una hipótesis, tomar una hipótesis alternativa, que la diferencia de medias no es igual a ese valor. Cuando las varianzas son conocidas, utilizamos el estadístico Z sub 0 nuevamente, que tiene esta. Fíjense, está en función de X1 barra, que viene de la muestra 1, X2 barra, que viene de la muestra 2, de la población 2, ¿no? X1 barra es la muestra de la población 1, ¿no? Y D sub 0, este parámetro es la diferencia que queremos verificar, que es la media 1 menos la media 2 es igual a, ya sea, no es igual, nos decía, son iguales, el valor sería 0, o es igual a 100, o cualquier valor que me interese verificar. Y obviamente N1 es el tamaño de la muestra 1 y N2 es el tamaño de la muestra 2, y se supone que conocemos sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado. Esa es la forma de hacer la prueba. Luego, para un nivel de significancia, dibujo la distribución normal y con ese nivel de significancia defino los puntos porcentaje de la distribución normal. Estos serían los valores Z alfa medios. Positivo a un lado y negativo al otro lado, y tenemos aquí la región de aceptar, la del centro, y luego la región de rechazo, una vez que calculo el valor de Z. Entonces, similar a los otros casos que ya vimos, sin embargo, aquí la diferencia es que ahora estoy probando con dos poblaciones y tomo, por lo tanto, dos muestras.
Entonces, ese es un caso, cuando las varianzas poblacionales, sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado, están acá, ¿no?, en la fórmula, son conocidas. Se supone que son conocidas de algún estudio anterior. Entonces, como eso, y los datos, el resto de los datos son datos de la muestra. Y el parámetro que quiero verificar sería la diferencia de las dos medias. La otra opción es que las varianzas sean desconocidas. Entonces, si las varianzas son desconocidas, hay una primera opción también cuando las varianzas son desconocidas. Que las dos poblaciones tengan distribución normal y que las varianzas sean aproximadamente iguales para ambas. ¿Ya? Son desconocidas las varianzas, pero puedo asumir que ambas varianzas, aunque no conozco, son similares o son iguales. Entonces, en este caso, cuando se puede asumir que las varianzas son iguales, se utiliza la prueba o la distribución T. Y el estadístico para hacer la prueba, se hace la misma formulación de la prueba de hipótesis, ¿no? Tendré, voy a hacerlo con H1, media 1 menos media 2 es igual a T sub 0. Perdón, H sub 0 es esto, no es H1. Hipótesis nula, ¿no? Que la diferencia de medias sea igual a un valor de sub 0. Y la hipótesis alternativa, lo mismo, ¿no? Que la media, diferencia, perdón, de la media, no es igual a ese valor de sub 0 que estoy suponiendo. Entonces, tomo dos muestras para hacer la prueba. Una muestra de tamaño N1, que me da esos datos, una media X1 barra, y tomo una muestra N2, que me da una media X2 barra. Entonces, con eso, y dado que no conozco las varianzas poblacionales, pero puedo asumir que son iguales por alguna situación, entonces utilizo el estadístico de sub 0 que está mostrado aquí. Está en función de los valores de la media, de las medias, del parámetro que queremos probar, del tamaño de muestra, N1, N2, y de S sub P, que es en este caso, la desviación estándar ponderada, pero yo lo que yo calculo es la varianza ponderada. Y para la varianza ponderada, fíjense que se toma en cuenta S1 cuadrado, que es la varianza muestral de la muestra 1, y S2 cuadrado, que es la varianza muestral de la muestra 2. Entonces, además de tener estas muestras en 1 y N2, no solo calculo X1 valor, sino también calculo su varianza muestral, S1 cuadrado y S2 cuadrado. Entonces, esos datos son datos de la muestra. Con los datos de la muestra, entonces, conociendo además el tamaño de muestra, puedo calcular la varianza ponderada. Y este valor de la varianza ponderada entra en el cálculo de P sub 0. Entonces, nuevamente, con estos datos de las muestras y de la varianza ponderada, varianza muestral ponderada, eso es lo correcto, podría calcular el estadístico T sub 0 y verificaré dónde cae dentro de la gráfica de la distribución T, que es similar a lo que ya hicimos, ¿no? Tengo que graficar y aquí está de alfa medios. Fíjense, ahora es en función de los grados de libertad de N1 más N2
perdón, lo puedo escribir aquí, menos 2, este término. Este término está ahí, y este otro negativo está al otro lado. Entonces, con el nivel de significancia que acepto, normalmente 5%, o que adopto, normalmente 5%, defino en esta gráfica la región de aceptar y las regiones de rechazo. Calculando T sub 0, con la ecuación, veo en qué lugar cae. Si cae en la región de aceptar, acepto. ¿Qué acepto? La hipótesis nula. Si cae en la región de rechazo, rechazo. ¿Qué rechazo? La hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, adoptaría la hipótesis alternativa. Entonces, ese es el procedimiento para dos casos por el momento de cálculo, o más bien prueba de hipótesis para la diferencia de medias de dos poblaciones. Hagamos un ejemplo. Dice este ejemplo: se lleva a cabo un experimento para comparar el desgaste por abrasión de dos materiales. El desgaste por abrasión de dos materiales, ¿no? Esto es caso que puede ocurrir en ingeniería civil. La abrasión, qué sé yo, de los muros de un edificio, o de la abrasión del hormigón de un puente, no sé. ¿Ya? Se prueban, dice, 12 piezas del material 1. Entonces, en este caso, hay dos tipos de materiales que se están usando en una estructura. Entonces, para hacer la prueba de estos dos materiales, cómo están operando, primero se prueban 12 piezas del material 1. Entonces, aquí ya me dicen que N1 es igual a 12, la primera muestra. Mediante la exposición de cada pieza a una máquina para medir el desgaste. Eso es abrasión, ¿no? Es el desgaste del material. Entonces se mete una máquina que justamente simula el desgaste y con eso se puede medir el desgaste. Y del otro material se toma 10 piezas y también se hacen las pruebas. Entonces la segunda muestra del material 2 tiene un tamaño de muestra de 10 unidades. Las muestras del material 1 dan un desgaste promedio de 85 unidades. Ya no nos dicen qué unidades, pues no me importa. Entonces, con este tamaño de muestra, calculo que el desgaste de este material 1 es 85. Y la desviación estándar de esos datos sería la desviación estándar muestral, resulta en 4. La desviación estándar del material. Mientras que las muestras del material 2 dan un desgaste de 81 unidades, es la media muestra, la muestra 2, y la desviación estándar muestral es de 5 unidades. Entonces, aquí viene si conocemos o no las varianzas, porque hay dos casos, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo que las poblaciones son aproximadamente normales, con varianzas iguales, ¿ya? Entonces, en este caso se puede asumir que las poblaciones, o sea, que estos dos materiales, que la población de estos dos materiales tienen una distribución aproximadamente normal en cuanto a la abrasión, y que además sus varianzas son aproximadamente iguales. Eso nos está diciendo que sigma 1 es aproximadamente igual a sigma 2, y esto es aproximadamente a
S. Oh, perdón, así. No, pues, esa es la desviación estándar. Solo que es lo mismo. La varianza 1 es aproximadamente igual a la varianza 2. Y también puedo decir que entonces es la varianza sigma cuadrado. Es decir, las varianzas son aproximadamente iguales en cuanto a desgaste de estos materiales. Entonces, la pregunta es, ¿podemos concluir con un nivel de significancia de 0,05? Allá me están diciendo que alfa es 0,05. Que el desgaste abrasivo del material 1 excede al del material 2 en 2 unidades. Aquí ya me están diciendo lo que tengo que probar. Entonces, el desgaste del material 1 menos el desgaste del material 2 es igual a 2 unidades. Esto me está preguntando. Entonces, eso se presenta, como sabemos, una afirmación o una declaración sobre las poblaciones, en este caso, sobre las dos poblaciones de interés, corresponde a la hipótesis nula. Entonces, formulo de esa manera la hipótesis nula. La hipótesis nula dice, la media del material 1 menos la media del material 2 es igual a 2 unidades. Querrá decir esto, que la media 1 es 2 veces mayor, perdón, no 2 veces mayor, sino 2, más bien, la media 2 más 2. Exactamente. La media 1 es igual a la media 2 más 2 unidades. Y nos está pidiendo probar esto con un nivel de significancia de 0,05. Alfa igual a 0,05 o 5%. Y la segunda parte nos está pidiendo verificar con ese mismo nivel de significancia que el desgaste del material 1 excede al desgaste del material 2 en más de 2 unidades. Bueno, empecemos con el primero. El desgaste del material 1 es igual al desgaste del material 2 más 2 unidades. Es lo que nos piden probar. Y esa será la hipótesis nula. Y obviamente la hipótesis alternativa es el complemento a esto, que la diferencia de las dos medias no es igual a 2. Entonces, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Lo primero que hacemos cuando formulamos o queremos verificar algo, en este caso queremos hacer esta prueba de hipótesis de que la media 1 menos la media 2 es igual a 2. Ya se han tomado las muestras, las dos muestras, tenemos la media muestral, la varianza muestral de ambas, y podemos calcular. Como no conocemos las varianzas, pero podemos asumir que son iguales, utilizamos el estadístico T sub 0. Entonces, antes, pero, ya será el cálculo de T sub 0 que está aquí. Tenemos que calcular la desviación estándar ponderada, o la varianza ponderada, sería así en la raíz, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación dice que está en función de las varianzas de una y otra, está en función de los tamaños de muestra de la 1 y de la 2, y con eso calculamos, ¿no? S1 era 4, entonces 14, 16, perdón. N1 era 12, S2 era 5, entonces S2 al cuadrado es 25, N2 era 10. Entonces, con eso calculamos que E sub P, que es la desviación estándar ponderado de ambas muestras, es 4.471. Entonces, con ese dato que viene aquí, ya puedo calcular el estadístico T sub 0, que está en función de la media, de las medias que se han obtenido de las dos muestras, 85 y 81 respectivamente. Si uno ve solamente las medias muestrales, obviamente la media de la población 1, la verdad es que la media de la muestra 1 es 4 más la media de la muestra 2, ¿no es cierto?
pero nosotros no podemos asegurar eso porque son variables aleatorias. Entonces, vamos a hacer una prueba. Porque al ser una variable aleatoria tiene varianzas. Entonces, con las varianzas podemos deducir que estas son variables aleatorias y por lo tanto no podemos tomar una decisión simplemente con las muestras. Tenemos que hacer una prueba de hipótesis. Y esta prueba utiliza el estadístico T sub 0, donde tomamos en cuenta las medias muestrales, pero también tomamos en cuenta la varianza o desviación estándar ponderada. Entonces, la varianza ponderada es esta, perdón, la desviación estándar ponderada es esta, N1 es 12, N2 es 10, y calculamos el estadístico T sub 0 igual a 1.04. Ahora, para aceptar o rechazar la hipótesis nula, estamos haciendo prueba de la hipótesis nula, lo que tenemos que hacer es dibujar el diagrama. La distribución T, el nivel de significancia es 5%, consiguientemente a cada lado tenemos 0.025, que es una prueba de hipótesis bilateral. Entonces necesitamos calcular el punto porcentaje. El punto porcentaje se da para T alfa medios N1 más N2 menos 2. Eso significa T alfa medios sería 0.025, N1 es 12, N2 es 10, entonces 22 menos 2 resulta en 20 grados de libertad. Entonces, de la distribución T tengo que ver cuál es el punto porcentaje, el valor del punto porcentaje. Entonces, para 20 grados de libertad y una probabilidad al lado derecho de 0.025. Vamos a ver en la distribución T. Estamos justo aquí. 20 está acá, grados de libertad, y 0.025 es esto. Entonces, el valor del punto porcentaje es 2.086. 2.086 porque les recuerdo que alfa está en la primera fila, equivale al área mostrada, al lado derecho, ¿no? Al lado izquierdo es lo mismo, entonces va a ser el mismo valor pero negativo. El punto porcentaje entonces 2.086. De ahí sale 2.086 el valor del punto porcentaje que define la región crítica. 2.0. Lo único que hacemos, como siempre, es ver el estadístico T que hemos calculado igual a 1.04. ¿Dónde cae? Cae, lógicamente, en algún lugar por aquí. 1.04. Estamos entonces en la región de aceptar. Entonces decimos, se acepta. ¿Qué se acepta? Se acepta, aquí está, la hipótesis nula. Entonces la hipótesis nula dice que la diferencia de medias es igual a 2. Que mi1 menos mi2 es igual a 2. Entonces puedo aceptar esa hipótesis con un nivel de significancia de 5%. Si calculase intervalo de confianza, el valor que estoy buscando, que la diferencia de medias es igual a 2, estaría dentro del intervalo de confianza, con un 95% de nivel de confianza. Les recuerdo que prueba de hipótesis es el opuesto, lo contrario, de nivel, de prueba de hipótesis. Entonces, en este caso se acepta la hipótesis. Para hacer la parte B, nos piden, para un nivel de significancia de 0.05, o sea, 5%, el desgaste del material 1 excede al del material 2 en más de 2 unidades. Es la pregunta. Entonces, normalmente, cuando queremos hacer una prueba de hipótesis unilateral, utilizamos la parte que nos están pidiendo como unilateral, como hipótesis alternativa. Entonces me están pidiendo que la diferencia de medias de 1
menos 2 es mayor a 2 unidades. También podría ser mayor o igual. En este caso, simplemente es mayor, ¿no? Esa es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula la mantenemos como diferencia de medias es igual a 2. Entonces, en este caso solo cambia, fíjense, la formulación de la hipótesis alternativa, H1. Esto es lo que tendríamos que sacar. Pues tendríamos que rechazar la hipótesis nula para adoptar la hipótesis alternativa, para adoptar lo que nos están pidiendo verificar, ¿no? Entonces, el cálculo es similar al anterior. Cálculo como ya lo he hecho. Este es un P que ya está calculado, que resultaba en cuánto? 4.48. 4.478. Y con eso calculo lo que calculamos ya, T sub 0, 1.04. T sub 0 es igual a 1.04. La diferencia ahora es que la prueba es unilateral. Entonces hago la gráfica para la prueba unilateral y la región, más bien, si la región de rechazo está al lado derecho. Y alfa, el nivel de significancia, ya no se divide en 2, y esto es 0.05, o 5%. Pues el punto porcentaje es lo que cambia. Entonces, para calcular, obviamente aquí habrá 0.95, aunque esto no me interesa. Me interesaría si fuese intervalo de confianza. Ahora lo que me interesa es el nivel de significancia alfa, que es 0.05, al lado derecho. Entonces, nuevamente tengo que determinar ahora el punto porcentaje de la distribución T para 5% alfa y los mismos grados de libertad, porque estoy tomando N1 y N2, los tamaños de las muestras 1 y 2 respectivamente. Entonces, ahora tengo que ir a las tablas y ver dónde cae este punto, o cuál es el valor de este punto porcentaje. Para 0,05, probabilidad al lado derecho, y 20 grados de libertad. Volvamos a la tabla de la distribución T. Estamos para 20, seguimos en la misma fila, pero ahora el alfa, el valor de alfa es 0,05, el valor de la probabilidad al lado derecho. Entonces, para ese valor al lado derecho de 0,05, el punto porcentaje es 1.7247. 1.7247. Entonces, está redondeado aquí solamente con 3 decimales. 1.725 es el punto porcentaje. Ha bajado, porque obviamente alfa ya no es 0.025, sino es 0.05, es el doble, y se ha movido un poco a la derecha este punto porcentaje. Sin embargo, aún así, T sub 0, este valor que he calculado, cae en algún punto, 1.04. Y estamos en la región de aceptar. ¿Qué se acepta? La hipótesis nula. Siempre las pruebas son sobre la hipótesis nula. ¿Cómo aceptamos la hipótesis nula? Diríamos, concluimos que se acepta la hipótesis nula, que la diferencia de medias es igual a 2. Entonces, somos incapaces de concluir que el desgaste del material 1 excede al del material 2 en más de 2 unidades. Entonces, no podemos probar esa hipótesis alternativa. O sea, no podemos adoptar esa hipótesis alternativa. Ok. Entonces, esa es la metodología de prueba de hipótesis de la diferencia de medias cuando las varianzas son conocidas. En este caso, cuando la varianza es desconocida. Pero se puede asumir que las varianzas son iguales, que las varianzas poblacionales son iguales. Hay un tercer caso de prueba de hipótesis de la diferencia de medias
Cuando las varianzas son desconocidas y también son diferentes. Es decir, sigma 1 no es igual a sigma 2 ahora. Sigma 1 cuadrado. Es decir, la varianza de la población 1, del material 1, no es igual a la varianza del material 2, que es lo que en el ejemplo que acabamos de hacer se había supuesto que podía ser aceptable. En este caso no. Las varianzas son totalmente diferentes. Entonces tenemos que hacer una nueva prueba y el estadístico de prueba en este caso también se basa en el estadístico T sub 0, pero el cálculo de la varianza es diferente. Ya no calculamos la varianza ponderada, calculamos, fíjense, el estadístico T sub 0 con base a los datos de la media muestral de cada muestra, el parámetro que queremos verificar, que es en cuanto es diferente. Tomamos las varianzas de cada muestra y obviamente los tamaños de muestra. Ya no incluimos acá la desviación estándar ponderada. Solamente que en este caso, para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, utilizamos los grados de libertad, más bien la calculamos. Calculamos los grados de libertad que estamos llamando en este caso B, en base a las varianzas muestrales y los tamaños de muestra. Entonces, esa es la diferencia. Cuando las varianzas son desconocidas, las varianzas poblacionales son desconocidas, pero además, cuando no se puede suponer que éstas sean iguales. Aunque desconocidas, tampoco se puede suponer que sean iguales, como fue el caso que acabamos de ver. Entonces, calculamos el estadístico T sub 0 con base a los datos de la muestra 1, de donde sacamos X, X1 barra y también S1 cuadrado. Varianza muestral, S1 cuadrado y media muestral, X1 barra. Y de la muestra 2 también sacamos la media muestral y también calculamos la varianza muestral. No conocemos las varianzas poblacionales, pero sí podemos calcular las varianzas muestrales. Pues con esos datos calculamos T sub 0 y para verificar dónde cae T sub 0 en la gráfica de la distribución T, asumiendo un nivel de significancia, cualquiera, digamos 5%, necesitamos determinar estos puntos porcentaje. Pero estos puntos porcentaje ahora están en función del nivel de significancia, es decir, que esto sería T alfa medios, porque alfa se divide en ambos lados, ¿no? Alfa medios y alfa medios, pero los grados de libertad las calculamos con esa ecuación. De alfa medios, V. Entonces, V son los grados de libertad. V está en función, como se puede ver en la ecuación, de esos estadísticos de la varianza muestral de la muestra 1 y la muestra 2, el tamaño de muestra en 1 y 2. Entonces, para hacer un ejemplo de esto, podemos usar los datos del anterior ejemplo también y asumir que las muestras no son iguales, perdón, que las varianzas no son iguales. Asumiendo que las varianzas no son iguales, calculamos este valor de B, que va a representar los grados de libertad. No sé si tengo un ejercicio en este momento aquí, pero pueden hacer ustedes el ejercicio con este mismo ejemplo, simplemente decir que sigma sub 1 cuadrado no es igual a sigma sub 2 cuadrado. Entonces, en ese caso, lo único que cambia, todos los datos son iguales,
Lo único que tenemos que hacer es calcular B. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Entonces, pasamos eh, a otra prueba de hipótesis, pero que se refiere a la igualdad de varianzas. Ya sé qué está pasando. Vamos a hacer un ejercicio luego. Ya dijimos, este caso, este primer caso, es cuando nos dicen en el enunciado, ¿no es cierto? Nos dicen en el enunciado que se puede asumir que las varianzas son desconocidas, pero puede asumirse que son iguales o similares. Pues cuando las varianzas son desconocidas, pero puede asumirse que son iguales, utilizamos esta estadística, que es sub 0, ¿no? Y calculamos la desviación estándar ponderada. En cambio, cuando las varianzas son desconocidas, pero además de ser desconocidas, no podemos decir que se puede asumir que son iguales, entonces utilizamos el estadístico. Otro estadístico T sub 0. Similar al anterior, pero no igual. Tenemos que calcular los grados de libertad. Pero ahí viene la pregunta. Si no conozco las varianzas, sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado, ¿cómo puedo decir si son o no, son iguales o no, para utilizar uno u otro método? Entonces, de ahí viene esta otra prueba. Prueba de hipótesis para saber si las varianzas pueden ser asumidas como iguales o no. Entonces, en este caso, se llama prueba de hipótesis de la relación de varianzas, o de la igualdad de varianzas, o relación de varianzas, que es lo mismo, ¿no? Porque si paso sigma sub 2 al otro lado, va a dar sigma sub 1 al cuadrado sobre sigma sub 2 al cuadrado igual a 1. Eso quiere decir que las varianzas son iguales. Entonces, para probar, para hacer una prueba de hipótesis de la diferencia de medias, donde no conozco las varianzas y tampoco sé si son iguales o no, lo primero que podría hacer es probar si las varianzas son o no iguales. Entonces, formulo esa hipótesis. La hipótesis nula dice la varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2. Si logro probar eso, entonces, para hacer la prueba de diferencia de medias, utilizaría este método que hemos visto, ¿no? Cuando se asume que las varianzas, aunque sean desconocidas, son iguales. Si no logro hacer esta prueba, es decir, si no logro verificar esto, obviamente tengo que adoptar la hipótesis alternativa, que me dice que las varianzas no son iguales. Entonces, en ese caso, tengo que utilizar este segundo método. No conozco las varianzas poblacionales y tampoco puedo asumir que sean iguales. Entonces, tengo que utilizar este estadístico donde tengo que calcular también este valor B que representa los grados de libertad. Entonces, para hacer esa prueba de las varianzas, como siempre, también se formula la hipótesis nula y se formula la hipótesis alternativa, siempre primero. Y luego tomo dos muestras, obviamente, igual que en el caso anterior.
Con N1, la muestra 1, calculo X1 barra y S1 cuadrado. Con N2, calculo X2 barra y S2 cuadrado. Varianza muestral de 1 y varianza muestral de 2. Y para hacer la prueba utilizo el estadístico F de Fisher. Y este estadístico es simplemente la relación entre la muestra 1, entre la varianza de la muestra 1 y de la varianza de la muestra 2. Lo único que tengo que tomar en cuenta es que los grados de libertad son B1, N-1, N1 menos 1 y B2, N2 menos 1. Recordemos que que esta variable aleatoria F de Fisher utiliza dos valores, necesito dos grados de libertad, en este caso de la muestra 1 y de la muestra 2. Estamos llamando B1 y B2. Entonces, para un nivel de significancia dado, igual normalmente 5%, tendremos a cada lado un nivel de significancia o una probabilidad de 0.025, por ejemplo, si es que es 5% de los grados de libertad. Calculamos estos puntos porcentaje de las tablas de la distribución F. Al lado derecho, aquí si se recordarán, es diferente, ¿no? Porque esto no es simétrico, entonces al lado derecho es F alfa medios, B1, B2, como grados de libertad. En cambio, al lado izquierdo es F1 menos alfa medios, B1, B2. Y con eso definimos estos puntos porcentaje y si este F sub 0 que estamos calculando, con base a los datos de las varianzas muestrales, S1 cuadrado, S2 cuadrado, si eso cae en esta región central, en cualquier parte de esta región central, estamos aceptando, la región de aceptar. ¿Aceptar qué? La hipótesis nula. Aceptaríamos esta hipótesis nula. Si cae en los extremos, en estos extremos, estaríamos rechazaríamos la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, tendríamos que adoptar la hipótesis alternativa, que la varianza poblacional de 1 no es igual a la varianza poblacional de 2. Entonces, esta prueba nos daría si utilizo uno u otro método para hacer luego las pruebas de la media de las dos poblaciones de interés. Y como ya sabemos, en la distribución F tenemos una tabla para cada probabilidad, ¿no? Para cada probabilidad buscada, en nuestro caso si es 0.025 al lado derecho, tengo que utilizar esta tabla. Les recuerdo que para cada probabilidad tenemos una tabla en la distribución F, por eso es más complicada la distribución F, tiene muchas tablas, porque para cada valor de alfa tiene que haber una tabla, porque aquí están los grados de libertad B1, del que estamos hablando, y los grados de libertad B2, es decir, de la muestra, con los datos de la muestra 1, esto es N1 menos 1, y B2 es N2 menos 2, es decir, con los datos de la muestra 1 y los datos de la muestra 2, calculo los grados de libertad y con eso recién determino el valor del punto porcentaje que me da esta probabilidad al lado derecho. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo, que es más larguito, la próxima clase. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, puede hacerlo.
¿Tiene alguien alguna pregunta o ninguna? ¿Nadie? Ya, entonces vamos a quedar aquí. Tengo una reunión en un ratito. Si no hay preguntas, continuamos con el ejemplo que acabamos de lo que acabamos de ver. La próxima clase, el día martes a las 10:30. La clase ese día es normal, no es que pase algo extraordinario, que ya les aviso, pero eh, no creo que haya ningún problema ese día. ¿Ok? Entonces, si nadie tiene preguntas, eh, nos vemos el día martes. Que les vaya bien. Que tengan buen día. Hasta luego, Inge. ¿Quiénes faltan en la lista? Soto. Soto, Inge. ¿En qué momento se ha unido Soto? ¿En qué momento se ha unido? Ya, Soto, ¿quién más? A las 9:10. Ya, Soto, ¿quién más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya. Entonces nos vemos el día martes. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Dígame. Hasta luego. Ingeniero, Dígame. disculpe, en la lista llegué 10 minutos tarde. ¿Me puede anotar, por favor? ¿Cómo se llama? Mamani Chipana. Bueno, Kevin, ¿no? Sí, Ya. gracias, Inge. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ya, pues nadie más, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.